Dinero y conciencia, la clave que pocos entienden. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un gran live en donde vamos a hablar acerca del dinero y la conciencia, porque hay muchas personas que no tienen muy claro qué tiene que ver el dinero con la conciencia y piensan que los problemas de dinero sencillamente se resuelven con dinero, y la verdad no es así. Y la parte de la conciencia y la parte del dinero van muy pero muy ligados. Y para eso vamos por acá a conectarnos con John Mario. Bastante interesante porque a la final, digamos lo que la raíz que nosotros tenemos es directamente la escasez y es nuestra mentalidad, ¿cierto? Y directamente el nivel de conciencia que nosotros tenemos con respecto al dinero. La verdad, yo sí fui una persona que me costó bastante entender esta parte y por eso quería invitar a John Mario. Y para mí, la verdad, es un gusto que estés aquí, John Mario. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Dani, muchísimas gracias hermano por esta tarde noche ya para compartir en estos temas tan bacanos, para bueno pues charlar de esto que es algo que nos interesa prácticamente, yo creería que a todos los que estamos en el mundo, que es la parte de la economía, la parte de tener una fluidez de dinero, porque al fin y al cabo es como se mueve el mundo, ¿no? Y pues bueno, lo charlamos en vivo, pues, personalmente, y decidimos hacer este espacio para compartir y para hablar de nuestras experiencias y de lo que hemos aprendido en cuanto a lo que es la energía del dinero, el tomar conciencia y al aplicar eso que hemos aprendido, pues los resultados positivos que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Total, total, John Mario. La verdad, a mí me hubiera gustado que desde hace tiempo hubiera tenido esta información, aunque todo es perfecto, ¿no? Todo es perfecto y gracias, digámoslo, a todas las situaciones que he vivido y obviamente sé que por las situaciones que tú también has vivido, pues hemos encontrado y hemos aprendido mucho en el proceso y gracias a esos aprendizajes es que en este momento podemos compartir nuestras verificaciones y, ¿por qué no? Que nuestras verificaciones sirvan de guía y sirvan para otras personas para poder, digámoslo, como reconciliarse con esa abundancia, generar muchísimo más dinero y más que eso, que se puedan, digámoslo, que puedan tener una paz interior. Porque la verdad, el dinero para muchos es un estrés, ¿sí? Es Sí. un estrés, es algo que definitivamente lo ven como malo, como que el dinero es escaso, como que el dinero no es para mí. Entonces, de lo primero que yo quería tratar era acerca de ese tema, y es que el dinero refleja tu interior. ¿Tú qué opinas de eso? Así es, bueno, allá tocaste algo muy interesante que es que dices que querías haber tenido esa información mucho antes, ¿no? Y pues resulta que en la vida estamos en un mundo de la 3D que llaman y que es dual, que es de conocer el día para también valorar la noche, ¿no? Que es tener frío, que es aprender a sentir frío para poder sentir el calor, que es la tristeza y la alegría. O sea, es decir, estamos en un mundo dual donde en una línea de frecuencia hay dos puntos. Entonces, muchas veces las personas, por ejemplo, que vienen con experiencias en la vida que tienen, digamos que vienen con una familia de muy pocos recursos, de muy escasos recursos, tal vez se preguntarán, pero ¿por qué yo vengo con una familia así? ¿Por qué será que Dios me trató así? Tengo la mala suerte de nacer en una familia de tan pocos recursos y bueno, sabiendo que hay tantas familias que tienen tanto dinero, que eso era lo que pasa. Y resulta que no, que realmente nosotros venimos con un plan de alma y venimos aquí a este mundo con un aprendizaje. Nosotros decidimos antes de venir aquí a aprender algo, ¿sí? Y ese algo viene para nuestra evolución, ¿sí?
Entonces las personas, hay muchas personas, por ejemplo, que vinieron a aprender sobre cuidar su cuerpo, sobre cuidar su salud, sí, que tienen grandes problemas de salud. Hay otras personas que vienen a trabajar lo que es las relaciones con todo el mundo, relaciones conmigo mismo, relaciones con los demás. Entonces debo aprender a amarme a mí mismo y aprender a amar a los demás y aceptarlos tal cual como son, porque hay personas que se les nota que se les complica esa parte de relacionarse, ¿no? Que pelean con todo el mundo, no se hallan en ninguna parte. Total, Así es, entonces, total, total. también, así como están esos aprendizajes, también está el aprendizaje del dinero. Y el aprendizaje del dinero, pues Dani y yo hemos encontrado que ha sido algo muy, muy interesante, porque el dinero, como tú dices, es un reflejo de nuestro interior, pero hay muchas cosas que abarcar ahí, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que hay que tomar conciencia, que es conciencia frente a dinero, pues estamos hablando de que empezamos a autoobservarnos y a ver por cuál es, o sea, cómo estoy yo en este momento con el dinero, ¿cierto? ¿Cuál es mi posición frente al dinero? Si tengo una buena relación, si el dinero me llega y, no me, y me alcanza para lo justo, o simplemente estoy totalmente bloqueado y no me llega nada de dinero, o tengo mucho dinero, pero no lo administro bien, o sea, se me va por X o Y motivo, o te llega un poco de dinero, o sea, trabajas en lo normal y cuando te llega un dinero adicional, resulta que pasa algo, que se te escapa el dinero por algún lado, porque se te daña el carro, se te daña la moto, tienes que hacer algún arreglo en la casa, y resulta que ese dinero que tenías adicional se te escapa y se escapa como si hubiera agua sobre las manos, y pues eso no es casual, eso no pasa porque sí, o sea, nosotros no estamos en un mundo donde la suerte existe, la suerte realmente no existe en este mundo. Aquí en este mundo existen leyes que vamos a conocer, que debemos conocer. Leyes como por ejemplo la de la gravedad, que la ley de la gravedad antes de que Newton la hubiese, digamos, pues descubierto o lo hubiese observado, ya existía. Entonces, si tú tirabas un lapicero y él se caía porque ya la ley está. Entonces, igualmente funciona con el dinero. El dinero también tiene sus leyes. Es decir, o sea, así como tú dices, como el dinero tiene leyes y como la ley de la gravedad, se da porque se da, creamos o no creamos. Totalmente. Así de simple, así de simple. Y hay muchas personas que creen que el dinero, y tienen una mentalidad del dinero solamente como si fuera una moneda de intercambio, ¿sí? Como una moneda de intercambio, pare de contar, no le dan el valor suficiente. Y eso me parece muy importante tocarlo, John Mario, porque si nosotros solamente vemos el dinero como un artefacto, como algo para hacer intercambio, pues sencillamente, pues intercambio físico, ¿no? Pues sencillamente no le vamos a dar el valor que realmente es, y a partir de ahí, pues digamos lo que tener una muchísima mejor relación con el dinero, ¿cierto? Total. Eh, y lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces, y digamos lo que hablando de esta parte de reflejar nuestro interior, ¿cierto? A través del dinero, muchas, mucha de esta parte viene por nuestro linaje tanto de papá como de mamá, porque muchas veces, yo diría que acá la gran mayoría de veces, y ahí me lo van escribiendo en los comentarios a ver qué les resuena o qué les han contado a ustedes, y es, por ejemplo, decir que el dinero es escaso, que el dinero es poco, que hay poco en el mundo, que el dinero crece en los árboles, ¿sí? Que digan que el dinero es malo. O sea, imagínese esa conversación, hermano, esa conversación interna que uno tiene diciendo, no, es que el dinero es malo, es que el que tiene dinero es porque es narcotraficante o es porque viene de cuna de oro. O sea, yo digo que lo primero que hay que pensar en esa Esa mentalidad sí y que me la la decían a mí. percepción. ¿Cómo, cómo? Eso sí que me la decían a mí. El Uy, dinero, sí. el Esa dinero daña a las percepción que personas. tenemos del dinero es pésima. Entonces, claro, nosotros cómo vamos a tener dinero cuando pensamos que el dinero es completamente malo, inconscientemente. Todos quieren tener dinero. Todas las personas que están acá quieren tener dinero, pero al final no lo Total. tienen. No lo tienen. Y cuando ustedes van a ver, claro, es que la percepción en el inconsciente que tienen el dinero es horrible, es pésima.
por ende, pues no van a tener el dinero suficiente y como tú dices, se les va a escurrir entre los dedos. Entonces, digamos lo que tú, ¿qué percepción tienes de ese dinero? ¿Piensas que es un intercambio de qué es? ¿Es una moneda y pare de contar? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, era el dinero básicamente es un símbolo que nosotros tenemos y ya ni siquiera el dinero es físico. O sea, cada vez el dinero es más digital, son unos números que están en el banco y es un símbolo. Y ese símbolo básicamente lo que representa es tu tiempo en el que has trabajado o el que has invertido para tener ese dinero. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, cuando yo veo que yo ya sé que el dinero es sí, más que todo, no es, el dinero no me da el valor a mí, sino que yo le doy el valor al dinero. Es decir, por mí es que ese dinero está ahí, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo, digamos, no tengo unos buenos resultados con el dinero, como lo estaba diciendo ahorita, es porque él te está diciendo algo, es porque el dinero te está llamando a ti a que te revises internamente en algo, ¿cierto? Por aquí está Miguel que está pendiente del envío, saludos a Miguel también, un abrazo muy grande. Entonces, tomar conciencia con respecto al dinero es observar cuáles son los resultados que tengo en el dinero y el dinero básicamente es un resultado de los dones que nosotros ponemos ante la vida, ¿cierto? ¿Cómo así? Sí, o sea, si tú tienes, por ejemplo, un almacén para vender ropa y a ti te pagan cada vez que tú vendes una ropa, pero realmente tú estás recibiendo el valor de un empeño que pusiste en abrir ese almacén, en ponerlo bonito, en conseguir la mercancía para que el almacén esté surtido y el resultado de eso es que va a llegar una persona que se interese por algo que tú tienes y va a haber un intercambio simbólico en papel o digital de dinero. Y eso lo que hace es que ahí se ve reflejado esos dones que tú pusiste ahí, esos talentos que tú pusiste en tu negocio, ese don de servir, esa entusiasmo de querer poner todo de la mejor manera, ¿cierto? Esa alegría que le pones a la vida y a lo que se te presente. Entonces, para mí, eso es el dinero. El dinero es simplemente un símbolo que me muestra qué tanto estoy yo dándole al exterior para que esa vida o ese universo me retribuya hacia mí. ¿Cómo lo ves tú ahí? Total, 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 bastante interesante, porque ahí es donde nos damos cuenta que el dinero, nosotros le damos tanto valor al dinero, es porque definitivamente el dinero, digamos, lo que se convierte en tiempo. ¿Y qué es tiempo? Parte de la vida de nosotros, ¿sí? Las personas que trabajan 8, 10, 16 horas al día, al momento en que reciben su quincena, reciben la mensualidad, reciben su salario, pues digamos lo que no lo va a gastar de una forma tan alegre, ¿cierto? ¿Alegre en qué sentido? ¿En qué sentido? En que muchas veces va a sufrir si disfruta de ese dinero, porque piensa, o sea, si tú vas a ver por qué una persona que recibe dinero de una forma fácil, de una forma más sencilla, que está más conectado con la energía del dinero, gasta, o más bien no gasta, invierte o pone a rotar el dinero de forma más fácil que una persona que, por ejemplo, se gana el salario mínimo. Y es que si lo vamos a ver de esa manera, pues directamente el que se gana salario mínimo está diciendo, venga, si yo quiero, un ejemplo, comprarme el último iPhone, ¿cuánto está hablando el último iPhone? Como 9 millones, pues estamos hablando de que para obtener ese iPhone y poder pagar esos 9 millones, yo tengo que sacrificar, porque así lo habla uno, tengo que sacrificar 9 meses de mi vida, inclusive sin comer el salario completico, para comprar ese iPhone, ¿sí? Entonces, mira el valor que tiene el dinero. Esa persona le dio el valor de la vida misma, ¿sí? Mientras que las personas que ponen a rotar el dinero y el dinero genera más dinero, pues sencillamente lo que hacen es que compran el iPhone con ese guste. ¿Por qué? Porque es que a la final, digamos, lo que no les está consumiendo vida. Ahí es donde me parece muy bacano la parte de los valores que tú dices. Porque a la final, ¿en qué se convierte también esa vida? Se convierte en las horas que tú le dedicaste a una empresa. Ese
valor que tú le das, el conocimiento que tú le das, se convierte ese valor del dinero en todo lo que nosotros somos. Y si nosotros somos el dinero, pues a la final no lo queremos gastar, o se nos va, o es que, o es que, o es que, o es que. Entonces, bastante interesante esa parte. Y es darle el sentido del dinero como es un intercambio no solamente de una moneda, sino el intercambio de valores, el intercambio de mi esfuerzo, el intercambio de mi conocimiento, el intercambio de lo que yo he generado y que muchas veces no lo vemos así. Así es, entonces mira que primera toma de conciencia aquí frente al dinero es ese, el dinero no es dinero como tal, sino que realmente es un resultado de lo de nosotros. Y cuando estamos comprando algo, no lo estamos comprando con el dinero, sino más bien con los dones que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué se necesita para tener más dinero? Pues simplemente servir más, entregar esos dones hacia la comunidad o hacia todo lo que tú estás haciendo para ampliar tu servicio, ¿cierto? Para mejorarte, para evolucionar tú mismo, para que todo lo que tú hagas sea en bien hacia ti y en bien hacia los demás. Entonces, cuando tú trabajas de esa manera, pues obviamente los resultados tienen que ser muy buenos, tienen que ser positivos. Total. Y bueno, y tú ahorita hablabas de las creencias. Entonces hay gente que dirá, pues hombre, yo siento que yo soy muy buena persona, yo trabajo bien, yo me levanto todos los días y estoy al trabajo de excelente actitud, pero nada, el dinero a mí no me llega, me alcanzan las deudas o el dinero se me va o no sé qué es lo que pasa, pero a mí no me fluye el dinero. Resulta que como tú estás hablando de las creencias ahora, esas creencias que nos han dicho en la vida se instalan cuando estamos muy niños o muy chiquiticos. Inclusive desde la bioreprogramación, sabemos que incluso 9 meses antes de tener la concepción del bebé, los 9 meses más los 9 meses del embarazo, todo ese tiempo de lo que vieron los padres, todo lo que pasaron ellos, los pensamientos, las situaciones, lo que vio la madre en el momento del embarazo y en el momento del embarazo, y incluso 9 meses antes, eso está grabado en nuestras células. Eso va grabado allí. Entonces, si por ejemplo vivieron en medio del embarazo un problema de un robo muy fuerte, robaron a la familia o incluso algo grave, algo catastrófico en la familia por un robo o por una herencia, un problema de herencias, resulta que si la mamá tiene una interpretación de que hubo un problema tremendo por el dinero y está en embarazo, ese bebé va a nacer con esa creencia instalada ya en las células, ¿sí? Y eso Ajá. viene eso es muy bonito porque todo está entrelazado. Entonces está entrelazado el plan del alma. ¿Sí? Nosotros venimos con un plan del alma antes de nacer. ¿Sí? Y cuando somos espíritus y estamos allá arriba, nosotros ya sabemos que hay una mamá que va a pasar por esa situación y decimos, listo, yo voy a nacer en este bebé porque es la situación que necesito vivir para aprender lo que quiero aprender. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese bebé nace y empieza a crecer, tiene algunas características ya cuando está, digamos, adulto, de que lo que está diciendo yo, se va el dinero, pasa esto y pasa aquello, y es porque tienes ya instalada en tus células o en tu subconsciente, ¿sí? El subconsciente, esa creencia de que el dinero daña a las personas o de que el dinero es supremamente peligroso, o que el dinero divide las Total, familias, ¿cierto? Y eso total. hace que tú empieces a tener un patrón de gastar el dinero y tú no te das cuenta, o de que siempre tienes un gasto que tú no te explicas y cuando tienes un dinero adicional, ¿por qué sale un gasto adicional y por qué nunca me queda dinero adicional? Eso va por ahí, por ese lado. Entonces, por ejemplo, una herramienta para eso simplemente es agradecerle a los ancestros, agradecerle a tu madre, agradecerle a tus padres y decirles gracias por la vida que me diste, me libero de todas esas creencias, los libero a todos ustedes de todo lo que pasaron, los honro, eso digamos, por ejemplo, es desde la parte de constelaciones familiares, tú miras hacia el pasado, Ujú. miras a tus ancestros, le dices gracias por lo que me dieron, gracias por darme la vida, los libero y me libero de todas esas creencias que tienen del dinero y ahora yo decido tomar mi vida.
Si ustedes hacen esa frase y esa afirmación constantemente, eso empieza a grabarse en tus células y empieza a grabarse en tu inconsciente. ¿Sí o no? Total, eso es un trabajo que hay que hacer. Y yo muchas veces, y con personas que han consultado conmigo, eh, siempre, pero eso es verídico y como dice mi mentora Liliana, no me crean, verifiquen. Ustedes van a ver que están repitiendo los mismos patrones de su mamá, de su papá o inclusive de sus abuelos. Porque con las personas que yo he tratado, que han consultado conmigo, que han estado, digámoslo, en ese proceso, se dan cuenta que, por ejemplo, un ejemplo sencillo, yo tengo un amigo que él tenía mucho dinero y tiene, o sea, la mentalidad que tiene en este momento está para hacer mucho dinero, ¿sí? Pero se quedó sin nada, quedó en la quiebra. Claro, cuando él empieza a mirar qué fue lo que pasó y empiezo a indagarlo, me doy cuenta que el papá era un hombre de negocios muy bueno, generaba muchísimo dinero, pero llegó un momento donde también lo perdió todo. Entonces, Wow. inconscientemente generó exactamente lo Está mismo, repitiendo, lo claro. repetía tal cual. Y ahí es donde uno se da cuenta, bueno, ¿qué es lo que... Dani, por ahí se me quedó pausadito, no sé si será yo o si será él. A ver, dicen en los comentarios, por favor. ¿Me escuchas? Ya, allá. Bueno, no sé qué pasó. Ahí se quedó Seguramente pausado, estábamos, pero listo. muy seguramente estábamos esperando a alguien que se conectara para escuchar este pedacito. Eso. Entonces, ¿cómo te parece que, claro, me vine a dar cuenta y él se dio cuenta que estaba haciendo exactamente el mismo patrón? Cuando empieza a trabajar y a sanar esa relación con papá y a darse cuenta que él no es su papá y que él es el responsable de todos sus actos, empieza a sanar esa parte y empieza a salir de allí. ¿Sí? Wow. Sí. Eso se vuelve, y listo, digámoslo, coincidencia. ¿Sí? Coincidencia. No, Daniel, es que eso es una coincidencia que se dio allí. Pues no solamente me pasó a mí, porque a mí también me pasó. Y digamos lo que no hablo mucho acerca de mi experiencia acá, porque digamos lo que ya muchas personas la conocen, por eso me gusta hablar de otras experiencias. No, no creas. Y una de ellas... Hay gente que necesita escucharlo. Es más, yo te iba a proponer que contáramos un poquito de nuestra programación que tenemos con el dinero para hablar Súper, desde la experiencia propia. bien. El otro ejemplo que te tenía es una amiga muy cercana de hace muchos años y ella le iba demasiado bien, era directora de control interno, bueno, muchísimas cosas en donde ganaba muy buen dinero y gana muy buen dinero, en este momento está ganando muchísimo dinero, pero por más dinero que gana no le alcanza y tenía un déficit en sus ingresos. O sea, hablemos un número cualquiera. Se gana 10 millones, pero siempre se gasta 10 millones 511 millones de pesos. ¿Sí? Sí. Cuando empieza a mirar cuál es el patrón que se tiene allí y empezamos a indagarlo, porque es lo primero que hay que hacer, ¿por qué yo estoy haciendo eso? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué el dinero se me va o por qué el dinero no me llega? Nos damos cuenta que por el lado de la mamá hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Como le llegaba dinero, sentía que lo tenía que dar. ¿Por qué? Porque no se sentía merecedora, que es una palabra súper importante acá. Sentirse merecedor y que el dinero llegue de forma fácil. Pero como la mamá es una persona que hace arepas y que ha trabajado toda su vida así y ha sido difícil, al momento en que empieza a generar dinero de forma fácil, no se siente merecedora y se siente culpable. E inconscientemente hace que dinero que llegue, dinero que se va. Cuando empieza a trabajar toda esa parte, esto fluye y empezó ella a pagar deudas porque también estamos en un proceso de saldar deudas con bancos, con personas y esto. Y te cuento, y te lo cuento así por encimita, trabajamos esa parte y ella debía en un solo banco, ella debe mucho más, pero en un solo banco, debía
25 millones. 25 Como millones. $5.000 aproximadamente. $5.000 aproximadamente. Y en este momento, 8 días después de haber trabajado eso, 8 días después, negoció esa deuda que no la querían negociar de 25 millones a 5 millones, es decir, de $5.500, $6.000, lo negoció $1.000. Eso es automático, Sí. eso es completamente automático. Eso para empezar a verificar. Pero yo sé la historia tuya, a mí me pareció también fenomenal y obviamente quiero que nos las cuente acá. Pero sí, entonces muy bacano eso porque ahí uno empieza a verificar de que cada que uno empieza a liberarse de una creencia, de un comportamiento, pues el resultado es inmediato, o sea, es matemático. Es matemático. Entonces, si tú tienes una relación que no te agrada con el dinero, pues hay que revisar cuál es nuestro interior, que esa es la toma de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo cierro los ojos o si las personas que están aquí en el en vivo, los invitamos a que cuando hablamos de la palabra dinero, que se les llega inmediatamente a la cabeza, ¿cierto? Entonces de pronto las personas dicen, ah, sacrificio, es malo, es difícil de alcanzar, es escaso, o sea, todas esas cosas que llegan de inmediato a la cabeza cuando se habla de dinero, eso quiere decir que esa es la programación que tienes con el dinero. Entonces es una buena forma de observarlo. ¿Qué pasa cuando yo pienso en dinero? Inmediatamente, ¿qué me llega a mí a la cabeza? Esa es la programación que tenemos. Pero ustedes dirán, pues esta gente como habla de bacano y aquí pues como hablan de chévere y cómo han hecho, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Entonces, en mi vida, por ejemplo, yo era una persona que era demasiado miedosa al dinero, pero totalmente miedosa e indiferente. Eso hablando a nivel inconsciente. Pero a nivel consciente, yo quería tener mucho dinero, quería hacer empresa, quería que tener muchos empleados para, pues no sé, porque eso era para mí el éxito, porque tal vez eso era triunfar en la vida para mí, y porque eso era tal vez yo decirle a mi papá, mire que yo sí puedo, mire que yo sí soy capaz, y decirle a mi mamá también, ¿verdad? Que yo soy un berraco, ¿cierto? Pero a mí no me salían las cosas. Yo varias veces traté de abrir empresa. Yo soy como de profesión ingeniero de sistemas y técnico en sistemas y una vez con otro amigo hicimos una sociedad y abrimos un negocio de mantenimiento de computadores y ventas de partes y el negocio estaba ahí más o menos y resulta que cuando unos pensó, bueno, entraron y nos robaron en el negocio. Entonces uno dice, pero ¿por qué pasan todas estas cosas, cierto? Entonces, claro, cuando yo empiezo a tomar conciencia, empiezo a observarme, a ver qué está pasando, gracias a que a partir de la pandemia, un año antes más o menos de pandemia, empiezo yo a recibir toda esta información de que hay mucho más allá de lo que nosotros vemos, de que somos energía, de que somos un espíritu, de que estamos conectados a un Dios, de que definitivamente hay mucho más de lo que no sabemos. Empiezo a investigar todo este tema de la espiritualidad, que todo es espiritualidad, que siempre estamos unidos a Dios, pero tal vez no somos conscientes de eso. Llega el año de la pandemia, empiezo a conocer a mi amor, que es Liliana López, mi pareja, y eso empieza a haber una revolución de cambios y de cosas. Y gracias a estar con ella en ese momento, pues también empieza a llegar mucha información de muchos talleres, de videos, de conferencias que personas ya han pasado, digamos, por una situación parecida a la mía, que me empiezan a entregar a mí una información de cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo ahí en varias constelaciones, en varios talleres del dinero, me di cuenta de que yo no quería tener dinero o no quería progresar porque la familia de parte de mi papá, de los dos, de mi papá y de mi mamá, eran una familia muy escasa, de muy escasos recursos, vivían en un pueblo donde digamos que no hay mayor pues acceso digamos, a la facilidad del desarrollo de una ciudad, por decirlo así, ¿cierto? Aunque eso es una creencia limitante, no tiene nada que ver dónde estás. Pero, ¿qué pasaba? Yo hice conciencia de que yo no quería tener dinero adicional porque yo sentía que le estaba siendo infiel a la familia. Yo sentía que la familia me iba a expulsar del clan o me iban a mirar feo porque haciendo memoria y por eso es muy importante aprender a meditar, aprender a hacer silencio, aprender a ir a tu inconsciente, a observar los pensamientos que tú tienes, porque tú tienes toda la información, a ti te va llegando.
Entonces, cuando yo voy observando todo eso, empiezo a recordar imágenes o a recordar escenas cuando la familia mía en el pueblo dicen, ay, mire estas personas que tienen mucho dinero, quién sabe cómo lo conseguirían, vean esos tan salameros, vean esos desde que consiguió plata no nos voltean a mirar. Entonces, claro, yo quedé sí con un guión en mi mente de que no, el que tiene plata no, o sea, no es aceptado por nuestra familia. Y eso es muy inconsciente, eso está muy guardado en nuestro inconsciente. Entonces, cada vez que yo iba siendo consciente cada una de esas frases, cada una de esas cosas que iban pasando, pues va mejorando mi relación con el dinero, ¿cierto? Y entonces yo era miedoso al dinero, ¿por qué? Y miedoso y a la vez indiferente, porque también mi papá fue una persona que trabajó muy duro para conseguir dinero. Él en este momento tiene empresa, sí, ya saben, de pronto un poco, él tiene una empresa funeraria, tiene varias sedes, o sea, es una persona exitosa a Ajá. nivel empresarial, pero, o sea, yo en mi niñez, de cuando tenía 7, 8 años, ¿qué me acuerdo yo de mi papá? Que estaba, cuando yo lo veía era porque estaba acostado en la cama, porque había trabajado toda una noche y solo llegaba a descansar 2, 3 horas, lo llamaban y otra vez arrancaba a seguir laborando. O sea, yo a mi papá no lo veía, yo lo conocía dormido, ¿cierto? Y entonces yo me di cuenta de que él hacía eso por trabajo. Entonces, claro, porque el dinero para mí no era tan chévere conseguirlo, pues porque dañaba a las familias, porque no No, hacía buenas personas. y justamente lo que hacía tu papá, que era trabajar tan arduamente, es exactamente lo que tú Ah, hacías. exactamente, ajá, Porque tú mismo me lo decías, cogías y tenías horario 24/7, te sí, llamaban a las 2 3 de la mañana y arranque. total. Y eso Porque es que era, nosotros inconscientemente repetimos, como lo que dijiste con la experiencia que tuviste con el amigo. Es que uno inconscientemente repite la historia de los padres por un amor ciego, se llama eso en constelaciones familiares, es un amor ciego que nosotros tenemos una lealtad oculta hacia un familiar para que ese familiar te pueda ver, para que él te pueda, para que sientas que él puede, pues tiene el reconocimiento que tú estás buscando. Entonces uno empieza a hacer ese tipo de cosas y repite ese tipo de acciones buscando el reconocimiento de la persona. Y, bueno, sí, entonces, claro, yo trabajaba supremamente duro. Yo 2, 3 años estuve trabajando 24 horas que no apagaba el celular porque como trabajaba con mi papá en la empresa, pues estaba pendiente de los servicios, o sea, no podía apagar el celular, ni siquiera podía salir de ¿y cómo paseo, lo de viaje. sanaste? ¿Cómo hiciste para sanar esa parte? Bueno, como estaba hablando ahorita, entonces a medida que voy tomando conciencia, a medida que, a ver, lo que pasa es que la vida también lo va ubicando a uno en las situaciones, ¿no? Por eso tiene que aprender a dejarse llevar con la vida. Entonces, hubo un negocio importante con el tema de la empresa aquí en Risaralda y nosotros ya no tuvimos esa empresa. Y en ese momento yo me independicé. O sea, yo ya no estaba trabajando con mi papá porque mi papá vendió la empresa, él hizo otros negocios y yo simplemente me empecé a dedicar a lo mío. Ajá. Y en ese proceso de empezar a dedicarme a mi profesión, ya al tema de los computadores, pues ahí fue donde yo empecé a recibir como toda la información y a darme cuenta por qué es que yo me comportaba de esa manera, porque yo siempre trabajaba con el sudor de la frente por ese dinero, pero también tenía era como que lo justo, lo mío es tener solamente lo justo y no tener de más pensando o inconscientemente de no querer tenerlo, ¿cierto? De simplemente tenerlo para lo básico, para lo necesario. Y eso empiezo a trabajarlo y empiezo a observarlo, pues observando todas esas creencias que venían en mi pasado, todas esas creencias que estaban instauradas en mí, de qué, pues, de cuáles eran los pensamientos que yo tenía sobre el dinero, ¿cierto? Cómo se consigue el dinero, si el dinero se conseguía muy duro. Entonces yo me di cuenta de que, claro, de esa manera lo estaba buscando, pero entonces yo empecé a mirar otros panoramas, otros aspectos y vi que hay gente que tiene empresa, pero también tiene su familia, de que hay personas con muchísimo dinero y no necesariamente se están matando por conseguir, pues para conseguir ese dinero, antes al contrario, lo hacen supremamente fácil. Entonces a medida que yo voy cambiando esas creencias en mí, si yo cambio las creencias que voy teniendo, que me limitan, que son creencias limitantes sobre el dinero, si yo hago eso, empieza a ver un panorama, o sea, se me vacía la mente esas creencias limitantes y tengo yo la opción de ver otros escenarios y empiezo yo a hacer otra creencia. Yo, bueno, si el dinero es abundante y Ojo, hay muchísimo dinero. ojo, que acá hay una clave que está diciendo John Mario. Acá hay una clave importante para todos los que están conectados. Y es la observación. Uh-huh. Miren que ahí es clave, clave, clave. Y qué pena te interrumpo, John Mario. Sino que me pareció muy importante eso, la observación. Porque muchas veces no nos
observamos qué es lo que estamos pensando acerca del dinero, sino que lo hacemos en automático. Y por ejemplo, acá Martina me estaba preguntando, ¿y qué pasa cuando lo tengo y no quiero gastar por miedo a que se agote? Ahí tienes que mirar dentro de tu linaje, tanto de mamá como de papá. Estoy casi seguro que es de parte de tu papá, y empiezas a mirar a ellos qué les pasó, que de alguna manera perdieron dinero, ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta que ese es el miedo. Ahí tienes que autoobservarte, como dice John Mario, y empezar a cambiar esa mentalidad. Porque muy seguramente no quieres gastar es porque no quieres pasar por la misma situación. O inclusive puedes estar pasando por eso porque a tu papá o a tu mamá le gusta y tiene exactamente el mismo miedo porque a sus abuelos sí perdieron dinero por algo. Entonces, Así eso es es. lo primero que tienes que mirar allí. Claro, entonces mira, que hay que empezar, nosotros tenemos que empezar a vaciar esta mente de todas esas creencias que tenemos y que están instauradas desde pequeños. Y en relación específicamente con el dinero, pues, ¿qué hay que hacer? O mejor dicho, ¿qué hice yo? Que no es un proceso de un día para otro, no ha sido un proceso pues de que yo ya lo hice y mañana voy a ser rico y millonario, no, eso es un proceso de avanzar, ver resultados, seguir, continuar. La mente del ego quiere volver a lo conocido, pero entonces uno vuelve y trabaja en reprogramar la mente para nuevamente dirigir el pensamiento hacia donde yo quiero ir, ¿cierto? Porque por eso es que el universo es mental, es que toda la realidad que tú tienes está creada por ti, Total. ¿cierto? Y es totalmente abundante en cualquier aspecto. Entonces, si tú tienes unas creencias que te limitan, si tú tienes una creencia, por ejemplo, de que el dinero, si me lo gasto, no me va a llegar más, pues el universo es supremamente abundante y te va a mandar escenarios para que esa creencia que tú tienes se vuelva realidad, ¿cierto? Eso en psicología se llama la profecía autocumplida, porque el cerebro Ajá. busca de que eso que tú estás, o sea, el cerebro necesita coherencia. Entonces, si tú estás pensando de que el dinero no lo vas a guardar para no gastártelo, pues él va a crear esos escenarios para guardarlo, ¿cierto? Y entonces si vas a crear los escenarios para guardarlos es porque también estás pensando de que no tienes forma de cómo conseguir más dinero. Entonces simplemente Uy, eso va a eso es pasar lo en tu peor. vida. Eso es lo peor. Uh -huh. Cuando dicen, por ejemplo, yo cuando estoy montando los presupuestos para las personas, empiezan a decir, bueno, yo tengo que sacar una parte de ahorro por si las moscas. Uh Pues, -huh. Porque las moscas te... ¿cómo les parece que las moscas llegan? Porque tú Exactamente. estás vibrando en eso, porque eso es lo que tú estás pensando y eso es lo que tú atraes. Y acá también dice Olguis, y eso es lo que me encanta de estos lives. Wow, increíble. Me hiciste caer en cuenta de algo parecido cuando era pequeña y jamás lo hubiera relacionado con la mentalidad de escasez. Por eso nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que es lo que, de qué es lo que nosotros pensamos y muy seguramente qué es lo que nosotros tenemos. Por eso es que el dinero tiene que ver todo con la conciencia, Uh -huh. completamente todo. Sí, total. Porque miren que a la final no estamos diciendo que ustedes para tener dinero, pues hagan más dinero y tienen que montar 20 empresas y tienen que trabajar y tienen que hacer de todo. No, es sencillamente trabajar en uno mismo, así como lo hace John Mario. John Mario empieza a trabajar y a cambiar todo su panorama y toda su realidad con respecto al dinero, pero a medida que va trabajando es en él, no en el dinero. Exacto. ¿Sí? Todo va llegando, ¿sí o no, John Ay, Mario? María. Y es que es muy bacano porque ahorita yo vivo extremadamente relajado. Yo tomé conciencia de que somos supremamente abundantes. Tú que estás escuchando allá, quiero que entiendas de que a ti nunca te va a faltar nada, porque nosotros estamos unidos a la fuente, estamos unidos a la inteligencia universal. Y ya por derecho divino ya lo tenemos todo. A nosotros nunca, nunca, nunca nos va a faltar absolutamente nada. Es que ni siquiera las personas que son habitantes de la calle se mueren de hambre. O sea, a ti nunca te va a faltar nada, no te va a faltar un techo, una comida. Y te tienes a ti mismo, que tú puedes aprender más. Lo que tú aprendes, lo que tú está aquí en tu mente, con lo que tú llenas tu mente, eso no te lo va a quitar nadie, ¿cierto? Entonces, Total. empezar a leer cosas de libros de millonarios, un podcast en YouTube o en Spotify para
de personas de cómo han salido de quiebras, de cómo han salido de situaciones que de extrema pobreza a ganar dinero. O sea, ¿cuál ha sido esa configuración mental que ellos han empezado a tener? Porque es que si tú tienes una vida en este momento y tienes unos resultados respecto al dinero y quieres mejorarlos, te quiero decir que esa vida que tienes en este momento, eso no te va a definir o sea, es lo que te está pasando a ti hoy respecto al dinero no te define. Tú puedes cambiar eso totalmente. Tú eres dueño de tu vida y eres tienes un poder creador impresionante, ¿sí? Pero tienes que creértelo, tienes que saber que tú eres tú eres ese diosecito en evolución y tú tienes ese poder. Tú no eres una víctima de tu entorno, no, tú creas tu entorno. Pero eso se logra cambiando la mentalidad. Entonces, Total. Y mira qué tan bacano, porque hay otra clave ahí entre líneas. ajá, Y uno es tener la certeza de que el dinero no te va a faltar, porque todos los que están acá tienen un celular y el internet para podernos ver en este o momento. sea, todos somos abundantes ya en este momento, sí. Y adicional a eso, tomar acción, porque no es solamente coger, quererlo, lo visualizo y empiezo con la ley de la atracción que llamamos, en el sentido de que pensamos que si solamente lo visualizamos ya, ¡puf!, se generó. No, hay que tomar acción, como tú dices, leer libros, qué es lo que tengo que hacer, por dónde me tengo que mover, pero teniéndolo presente de que el dinero es abundante, hay muchísimo para todos y no es necesario matarnos para poder generar ese dinero. Sí. E incluso por acá, Martín está diciendo, cuando pequeña teníamos muchas necesidades. Ahí está el por qué tú quieres guardar dinero. Tú no quieres pasar por esas necesidades. Entonces, por eso es que tú lo quieres guardar y guardar y guardar. Pero hay que rotarlo, hay que hacerlo, pero obviamente de manera inteligente para poder que el dinero siga fluyendo muchísimo, muchísimo mejor. Así es. Claro, entonces las condiciones de pequeños pues están haciendo que nos comportemos de cierta manera. Ahí ya tú misma te respondiste, es que nosotros tenemos todas las respuestas dentro, o sea, todo está en nuestro Total. interior, todo está en ese interior. Solamente es cuestión de empezar a analizar un poco, de cuestionarnos, de ver por qué es que está pasando esto, hacer la pregunta, tirarla al universo, a Dios, a los ángeles, a lo que tú quieras creer y decir, quiero saber por qué estoy teniendo estos resultados con el dinero, o sea, muéstrame, de que me llegue la información y te llega, por ejemplo, ahí ella ya cayó en cuenta, se dio cuenta de que cuando pequeña tenía necesidades, entonces claro, en este momento que está buscando coger dinero y tener y acumular dinero para no pasar ninguna necesidad. Pero Total, no, entonces, mejor dicho, a mí me parece fabuloso esto, me parece fabuloso. Ya, con esto es labor cumplida de este sí, laico, que cambiemos la vida de una sola persona, con eso tenemos. Entonces, por eso también los invito a que le den acá arribita y sigan a John Mario, obviamente también nos sigan a nosotros, y compartan, porque esta información le puede servir a muchísimas personas, así como me sirvió a mí la información que le sirvió a John Mario, como le sirvió acá a las personas que están conectadas, entonces síganos allí y compartan muchísimo esto. Dani, Dime. yo te quería preguntar, y bueno, y tú también tuviste una historia tremenda con el dinero de pequeño y hiciste conciencia de eso, ¿de qué te acuerdas de pequeño que pasaba en tu familia con el dinero y que tenía cierto resultado en tu pasado más reciente, hace 4 años, pues? No, total. Mira, yo tenía un conflicto con el dinero y no lo sabía, todavía no era consciente de eso, porque cada vez que inclusive hasta hace pocos años, cada vez que se reunía la familia, siempre terminaban peleando por dinero. Siempre. Cada vez que nos reuníamos era un problema. Entonces, claro, yo cómo estaba viendo el dinero, como un problema. Entonces, inconscientemente, yo como no quiero problemas, pues no quiero dinero y sencillamente se me escurría entre los dedos, como tú dices. Adicional a eso, pues yo vi a mi papá, que mi papá era una persona que ganaba muy, muy buen dinero. O sea, estamos hablando de que ganaba, hablemoslo en pesos colombianos, 2 millones de pesos hace 20 años, Sí, que eso fue. ahorita viene siendo 20 millones de pesos, es decir, $5.000 mensuales. Pero Eso en como les Colombia se vive llegaba, sabroso. se los fumaba, se los bebía, toda la cosa. Yo como veía el dinero, como que es un problema, porque dentro de mi familia cada vez que llega dinero, pues mi papá se va a ir para otros lados, no va a ir todo el fin de semana, y llegaba el lunes oliendo a jabón chiquito.
¿sí? Que todo es perfecto, obviamente. Desde allí él me enseñó y él, yo lo veo como que él se donó para yo aprender y poder cortar con esas creencias, porque está en poder de nosotros poderlo cambiar. Porque las personas dicen, venga, pero es que eso sí de toda la vida, yo ya ahorita ya perdí entonces porque mi papá era así. No, mi papá era mujeriego, mi papá era borracho, mi papá era de los que se iba detrás de nosotros. Bueno, eso lo vive mucha gente lastimosamente, lastimosamente no, es parte de su proceso y de ahí tienen que aprender. Yo, por ejemplo, lo aprendí. Y dentro de eso que aprendí es que yo no tengo que repetirlo. Por ende, yo estaba fumando, dejé de fumar. Yo estaba bebiendo, dejé de beber. Yo estaba saliendo con otra, y a la final lo dejé de hacer. Y a partir de ahí, el dinero empezó a fluir muchísimo mejor. Cuando empezamos a entender todo eso y a sanarlo, porque no es juzgar a mi papá, ni juzgar a mi mamá, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que pudieron con la información que tenía, pues sencillamente yo les doy gracias a ellos por lo único que nos deben dar ellos, y es la vida. Así es. Cuando tú das gracias por eso, lo aceptas y sabes que el cambio lo tienes solamente tú, ¡pah! La mente se abre a muchísimas otras cosas y ahí es donde empiezan los cambios. ¿Pero a través de qué? A través de la acción. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo inclusive pasé por una quiebra de más de 130 millones de pesos, que viene siendo aproximadamente unos 25.000, 30.000 dólares. Y en este momento lo saldé en tiempo récord. ¿Sí? Aprendí una habilidad como es el trading, aprendí una habilidad de cómo negociar con los bancos, aprendí todo, pero a través de eso es que en este momento yo ayudo a más personas. Entonces todo es perfecto. Bacanísimo, sí, bacanísimo, porque entonces uno empieza a unir los puntos hacia atrás y entonces ahí es donde yo digo, o sea, tú no eres víctima de lo que te pasó, tú no eres víctima de tu pasado, ni de tu familia, ni de las circunstancias, no, todo está en un perfecto orden para que tú encuentres ese propósito en ti. Entonces, por ejemplo, Dani, exacto, Dani estaba supremamente endeudado con los bancos y él no quería endeudarse con los bancos, pero inconscientemente a él tenía dinero, pero pues él necesitaba que el dinero se le escapara. ¿Por qué? Porque él pensaba o él tenía la creencia de que el dinero pues era un problema para las familias. ¿Sí o no? Entonces, incluso esa es la Total. creencia, esa es una creencia que tú tienes. Y yo sé que tú en el escritorio tienes una frase que cambia esa creencia. Dime cuál es la frase que tienes en el escritorio. Ya te la traigo, te la voy a mostrar acá mismo. Y Porque lo es que pongo esto es trabajando, esto es escribiendo, esto es uno esto es diciendo, si yo escribiendo, tengo porque aquí una... esto es accionando y vea que es sencillamente un papelito, Exacto. mejor dicho, es algo sencillo. No es algo pues súper elaborado que uno diga, las personas no soy capaz de hacerlo. Y acá tengo una frase que dice, y lo veo todos los días, el dinero genera soluciones, felicidad, unión para mí y mi familia. Y la Exactamente. otra frase, el dinero siempre llega a mí de forma fácil y de maneras inesperadas. Porque recuerda que mi papá trabajaba muchísimo para obtenerlo. Y yo en este momento trabajo delicioso. Gracias al trading, ¿no? Al trading, a lo que nosotros sabemos. Bueno, entonces mira que realmente no es tan sencillo. A veces nos complicamos mucho porque creemos que hay que hacer unos procesos muy complicados sin solamente el hecho de tomar conciencia, de observar tu pasado un poco y ver que estás repitiendo los patrones de papá, estás repitiendo los patrones de mamá, ya con eso tú puedes hacer conciencia y puedes hacer un padre en el camino y decir, esto ya no lo quiero hacer así, esto ya lo quiero hacer de esta manera. Mirar cuáles son las creencias que tenemos y empezar a anotarlas en un papel. ¿Qué es lo que yo pienso sobre el dinero? Entonces empezar a escribir. El dinero es malo, el dinero es escaso, es difícil de conseguir, solo pocas personas están destinadas para tener mucho dinero. Entonces, a cada una de esas frases que tú pusiste en ese papel, lo que vas a hacer es cambiarla y reemplazarla por una positiva. Entonces, que el dinero es escaso, no, hay mucho dinero, hay dinero suficiente para todo el mundo. Que el dinero daña a las personas, no, el dinero no daña a las personas, simplemente las personas hacen uso del dinero y ya, o sea, incluso que el dinero no da felicidad, ¿sí? Que el dinero no da felicidad. Hay muchas personas que son felices con el dinero. Entonces tú empezar a romper cada una de esas creencias y de esa manera se empieza a hacer un ejercicio y tú vas a empezar a ver cómo va cambiando esa relación que tú tienes con el dinero. Así que, bueno,
esa es una de las herramientas que hemos dejado hoy aquí en este en vivo. Total, total. Y acá tenemos, ya para terminar, con algunas personitas acá. Y es, en mi infancia los mejores amigos de mis padres eran millonarios. Un tiempo después mi papá decidió alejarse de ellos porque decía que ellos ya estaban en otro nivel, que nosotros no pertenecíamos. Ojo con esas palabras, ¿sí ven? ¿Será que tuvo la razón o perdimos esos amigos por nada? Eso solamente son creencias. Y la creencia que tuvo tu papá es no pertenezco, no merezco. Y si tú dices no pertenezco, no merezco, pues tú tienes la razón y no lo vas a hacer. Pero si tú dices lo pertenezco y lo merezco, sencillamente vendrá a ti. Pero mira que todo empieza desde qué? Desde la charla interna que tenemos nosotros. ¿Qué conciencia nosotros tenemos del dinero? Porque tú sí perteneces a ese nivel, inclusive un nivel más alto, pero tienes que creértelo y obviamente tomar acción. Exactamente. Por acá, Así es. por acá también me dice, bueno, Martina, que dice, repito esas afirmaciones todos los días. Hay Súper, que súper, súper. repetirlas y acuérdese que la palabra tienen que unirla a la emoción. O sea, sentir realmente que esas afirmaciones las estás sintiendo, te las estás creyendo hasta que esas otras creencias limitantes empiezan a cambiar en tu mente y tomar Ajá. acción. O sea, no solamente es repetir las afirmaciones, que es parte de la acción, pero también hay que hacer, hay que mirar, hay que, como decimos nosotros, capacitarnos. Entonces, esa Pero es una teniendo de en cuenta que no es difícil, no es difícil, mi gente, no es no, difícil, no, porque yo trabajé muchísimo en eso, porque yo también trabajaba 16 horas diarias como ingeniero de sistemas, trabajaba en las noches, madrugaba, trasnochaba, estudiaba, hacía de todo, pero no es necesario matarnos, solamente es empezar a trabajar en nosotros mismos, por eso es que el dinero y la conciencia van completamente entrelazados, ¿sí? Por eso hagamos conciencia de qué pensamos acerca del dinero, ¿sí? Ese inconsciente, volvámoslo consciente, para poder que el inconsciente, pues, no nos maneje la vida, ¿sí? así es. Eso es lo que yo sí quiero dejar en este live para todos ustedes. Así es. Así que si tienes problemas de dinero, pues entonces no trates de solucionar esos problemas con más dinero, sino que busca cuál es la información que tienes aquí en la mentecita para cambiarla. Básicamente es eso. Todas las respuestas están dentro tuyo. Totalmente. John Mario, mi hermano, yo Muchas feliz gracias. de este super live. Yo sé que es una información, pero mejor dicho, súper valiosa, Sí, sí. que si las personas lo tienen en cuenta, si lo practican, van a ver muchísimos cambios. Entonces ya saben, para más información como esta, síganme. Yo soy Daniel Calvo, también John Mario P. Acá arribita nos pueden seguir. Hay muchísima más información en nuestros perfiles. Muy pronto compartiremos más información. Y nada, Dale, John Mario, muchas gracias, muchísimas hermano. Un gracias. abrazote. Te amo mucho y gracias a todos los que estuvieron aquí. Un abrazo para todos. Adiós, Chao. adiós. Chao, chao.